La charla que yo les voy a dar es tratar de ir al otro lado, y es lo que comentó esta mañana Alejandro Díaz, nuestro colega que habló tanto de nutrición, y es tratar de nosotros tener siempre en mente la corrección de los parámetros metabólicos para llegar temprano, para poder ayudar. Y pues sabemos que uno de los puntos importantes en este momento es la obesidad, porque realmente toda sobrecarga, fíjense cómo puede terminar en un pie. Si no es un daño innato que tenga el pie de la parte mecánica, pues el sobrepeso y la obesidad pues puede favorecer a todos estos desmanes que hay. Esta es la de triglicéridos, ¿sí? Ay, gracias. Bueno, y con esto, ¿dónde voy pasando con esto? Entonces, yo quiero dejarles un mensaje importante en relación a uno de los parámetros del perfil lipídico que hace parte de, muchas gracias, Juan Carlos, que hace parte de lo que tenemos que tener en mente. Nosotros sabemos que todos vivimos preocupados por la enfermedad cardiovascular, que es una de las complicaciones más importantes que se pueden presentar en el paciente diabético, y ahora se habla mucho del famoso riesgo cardiovascular residual. Dentro de ese, pues toda la parte metabólica es importante, y dentro de ese, pues a veces dejamos como de último lugar a los triglicéridos. Todo el tiempo estamos pensando en el colesterol, y yo quiero transmitirles que el triglicérido es muy importante, y se ha mencionado hoy mucho la grasa visceral, que sabemos que se va ganando con la falta de ejercicio, con la edad, pero sobre todo con la ingesta y una mala ingesta calórica, y en donde se va haciendo una transformación de lo que sería la grasa buena, la grasa parda, que no es otra cosa que adipocitos muy ricos en mitocondrias y que son fundamentalmente energéticos, que son los que tenemos en el momento del nacimiento para dar, por ejemplo, calor al feto, y para toda la convección y la pérdida de calor que tenemos al nacer, pero que poco a poco nosotros vamos transformando porque vamos aumentando esa ingesta anómala, y entonces se va ganando mucho triglicérido, y ese adipocito que era fundamentalmente energético se vuelve ya un adipocito que libera radicales libres, y lo que hace es alterar esta función que tiene la cadena respiratoria de dar energía, y se cambia, y en lugar de hacer una destrucción y una utilización, una beta oxidación del ácido graso, lo que se hace es un almacenamiento, y se transforma esa grasa parda en grasa blanca, que es inmunogénicamente muy activa. Es estar inflamado, y por eso la obesidad es una inflamación que comienza desde la niñez. El niño obeso ya empieza a tener todas estas características, se liberan 1000 intermediarios que en un momento podrían ser beneficiosos, pero que de estar desequilibrados y un mal una mala, digamos, actividad que se lleva, que es realmente una disregulación del apetito y el tipo de alimentación, pues tenemos toda la resistencia a la insulina. La insulina es un director de orquesta que hace muchas cosas bien hechas, pero si se altera, si hay una resistencia, que la obesidad o el adipocito alterado, pues entonces nos lleva a este tipo de complicaciones, que además de haber una lipotoxicidad, se une a un estrés oxidativo en la célula beta. No puede salir esa insulina, y es lo que llamamos el fenómeno de insulinoresistencia, y se combinan las dos, y entonces lo que estamos ganando es una lipoglucotoxicidad en la célula, que hace que todo ese tejido adiposo, que si bien vemos tenía muchísimas acciones metabólicas benéficas, se transforman en perjudiciales, y es donde vemos que se aumenta la hipoxia. Ya hay un fenómeno proinflamatorio, ya no hay realmente una defensa importante, y se alteran las 3 líneas metabólicas. De ahí que desde hace más de 5 años esta es la recomendación de las guías americanas de diabetes, y dentro de esto es prevenir complicaciones, que es nuestro papel importante en la prevención. Siempre tenemos que tener en cuenta pues, los desenlaces, que es los que queremos enlentecer, porque evitar a veces no podemos, con el manejo de los lípidos, y de siempre tenemos que tener en mente como parte del control
diagnosticar si existe alguna alteración, y para eso tenemos a la mano el perfil lipídico, pero no lo olvidemos, ¿no? Porque casi siempre lo dejamos de último, y fijémonos como siempre el centro de atención en lípidos es la LDL, las metas de LDL, y eso está muy bien, y vemos que tiene realmente una evidencia, pero acordémonos que los triglicéridos tienen una meta, y lo importante es que estén por debajo de 150. Es más, se recomienda que si hay un alto riesgo cardiovascular, la meta debería ser incluso menor de 135. Y ahí sí, la única forma que hay de mirar esto es pues midiéndolos, porque realmente la sintomatología que se da pues es prácticamente indirecta, ¿no? Entonces, en general, lo que nosotros tenemos que saber es que de grasas no se debe superar el 30% de toda la proporción de alimentos que damos. Recordemos que en diabetes y en obesidad se tiene una dislipidemia aterogénica. ¿Esto qué es? Triglicéridos altos, y el triglicérido, recordemos que no permite la formación del HDL, del protector. Entonces, HDL bajo y una LDL que puede ser normal en cifras o elevada, pero que está cargada de los LDL que decía esta mañana Alejandro, de los LDL ratón, de los pequeños y densos. Entonces, de este 30%, lo más importante es pensar es la calidad de la grasa que vamos a dar. Entonces, tenemos que pensar en dar mucho monoinsaturado, casi hasta un 22%, poliinsaturados, que son los famosos omega 3, omega 6, y desaturados menos. No es que no debamos dar grasas, pero que tiene que estar en la menor proporción. La grasa la necesitamos, y por eso indicamos en estas proporciones la dieta mediterránea, que tiene una composición parecida a lo que decimos. Pero siempre hay que pensar que si puede haber un componente de base que pueda estar causando esta dislipidemia, y eso sí que es posible en el paciente diabético. Entonces, siempre que tengamos triglicéridos elevados, es importante hacer la corrección del control glucémico. Si el paciente está bien controlado en sus índices glucémicos, entonces sí podríamos pensar en hacer una intervención más fuerte para llegar a metas. De lo contrario, nosotros podemos solamente con la corrección y el buen manejo de la glucemia llevar a cifras adecuadas de triglicéridos. Pero si esto no es así, o si la HDL está por debajo de 40 en los hombres, de 50 en las mujeres, tenemos que pensar en que hay que empezar a corregir la cifra de triglicéridos de otra manera. Es que la verdad es que las membranas nuestras son lo que comemos, y esa es una realidad porque ellas se ensamblan en cualquier membrana celular, en cualquier membrana de organelos, y como vemos, ellas están ahí haciendo parte del endotelio vascular o de cualquier célula, y ellas son flexibles. Los ácidos grasos son flexibles cuando son isomería cis, no cuando son los que decía trans mi amigo Alejandro. Ellos se transforman, se vuelven rígidos y dañan las membranas celulares. Fíjense cómo se van incorporando, y ellas a la vez son precursores de prostaglandinas, de leucotrienos y de muchos otros intermediarios. Entonces, si consumimos grasas saturadas, estos balances no se van a dar. Si consumimos poli y monoinsaturadas, que es el famoso oleico, aceite de oliva, etcétera, frutos secos, el aguacate, entonces vamos a poder tener unas membranas más fluidas, y a la vez ellos son antioxidantes. Entonces viene finalmente cuando nosotros hacemos una ingesta inadecuada, aparte de pues, que reducir el LDL no es suficiente, tenemos estas lipoproteínas que se llaman lipoproteínas ricas en triglicéridos, y que vienen haciendo pues, el desastre, porque ellas alteran el metabolismo normal, y entonces vemos que lo que normalmente debería suceder, que es una eliminación de 1 kilomicrón en 4 horas, ya no se da, sino que él permanece más funcionante y se altera. Entonces lo que hay es una hiperglicemia de base. ¿Quién lo creyera? Pues con triglicéridos altos finalmente también podemos tener una hiperglicemia, un aumento de grasa en el hígado, la famosa estatosis hepática no alcohólica, y vemos todo lo que es lipoproteínas de VLDL, que ya creo que se las informan normalmente, corrientemente en el perfil lipídico, y estas todas se vuelven como la LDL pequeña y densa, todas se vuelven aterogénicas como la LDL que nos decía Alejandro de ratón. ¿Por qué razón?
porque la hipertrigliceridemia altera la formación de HDL, de esta ApoC, y vamos a ver cómo se favorecen todo lo que está cargado de triglicéridos y me altera llevándome a una LDL pequeña y densa y no puedo sintetizar HDL, y esa es la dislipidemia aterogénica de la que estamos hablando. Y el resultado final es una inflamación que, como es de todos los órganos, ahora se llama metainflamación, y tenemos grasa en todas partes, en el hígado, en el páncreas, en el corazón, en los riñones y obviamente un tejido adiposo pues muy cargado de cosas. Entonces la misma célula se defiende, la célula endotelial se defiende igual que lo que hace el tejido adiposo, y es hacer gotitas de grasa. Entonces se va llenando para evitar el estrés de gotas de grasa, que es de ácidos grasos, de todo lo que estamos consumiendo en exceso. Pero llega un momento en que ya esto se vuelve negativo, ya el balance entre omega 3 y omega 6 siempre ha sido la gran duda, y la mayoría de veces el omega 6 es un reservorio de 3. Entonces, si no consumimos realmente la proporción que hay, entonces podemos llegar a que este exceso afecte negativamente, porque altera los niveles de óxido nítrico y de endotelina, y entonces eso hace que el tono vascular se dañe y se pueda favorecer la hipertensión, que es otro de nuestros peligros ahí, y está comprobado cómo se depositan esas lipoproteínas ricas en triglicéridos, transformándose en intermediarios como las famosas ceramidas o los diacilgliceroles que tanto se temen, y llenando al corazón de una grasa que lleva finalmente a una de las cardiomiopatías que se encuentran en este tipo de pacientes. Entonces ya no solamente es el colesterol, ya no solamente es el azúcar, sino también pensar en los ácidos grasos libres, que son el 90% de lo que consumimos de las grasas, y que por distintas vías, unas antiguas, ya sea por MAP quinasa y todo lo que conocíamos, o todo el receptor, o por otras vías como los inflamosomas, o llegar directamente al núcleo. Entonces lo que estamos ganando es una metainflamación, que no es otra cosa que la suma de todos los factores de riesgo en los que nosotros todos los días estamos permanentemente trabajando, tratando de evitar. Entonces, siempre que tengamos una hipertrigliceridemia en estas cifras, recordemos que es el riesgo de pancreatitis, hay que movernos a bajar esas cifras. Se llama moderada cuando está entre 175 y 499, y además del estilo de vida, siempre recordar que existen muchos factores como la diabetes y en general todo lo que es complicación a largo plazo, ya sea síndrome nefrótico, ya sea alteraciones de otras hormonas como la tiroides. Tenemos que pensar que hay que tratarlas, corregirlas, y estas son evidencias pues, tipo A, que se vienen ya teniendo en cuenta desde hace 2 o 3 años. Siempre trate la enfermedad de base. Aunque usted tenga un tratamiento para el colesterol, sabemos que todas las estatinas bajan un poquito los niveles de triglicéridos, pero no lo bajan a veces lo suficiente. Sabemos que las combinaciones de la estatina con ezetimibe baja un poquito más la cifra de triglicéridos, pero no nos quedemos tranquilos. Los nuevos, los PCSK9, también bajan las cifras, pero si usted no ha llevado el paciente a metas de triglicéridos, yo no me quedaría tranquilo tampoco, y se recomienda que intervengamos. Entonces, recordemos que la pérdida de peso en todos los factores de riesgo metabólico es importante, y específicamente la abstinencia de alcohol. Hasta que no llegue a cifras meta, el alcohol realmente debería ser eliminado. En diabetes sabemos que pueden tomar 2 bebidas alcohólicas al día los hombres y 1 las mujeres, no 2 botellas, sino 2 bebidas alcohólicas, de cualquiera, sin acumular, ¿no? Entonces, 7 por 2, 14, no podemos, o sea, es muy importante. Las 2 bebidas se les pueden permitir, no hay ningún problema, pero siempre que las cifras de triglicéridos estén en orden. Si es moderada, normalmente una intervención del ejercicio más una clase de grasa benéfica es importante, y muchas veces ustedes ven cómo se corrigen, y por eso es que se utiliza tanto pues bajarle a la carne roja y subirle a los pescados, etcétera, o a los frutos secos, porque realmente en algunos casos leves se logra corregir. Pero si es severa, ya realmente está indicado es que tenemos que utilizar los fármacos que tenemos, y en este momento ya como fármacos están algunos aceites de pescado y derivados del ácido fíbrico. En general los colegas dicen, no, esos aceites de pescado no sirven, yo no los uso. Es que los usan para bajar colesterol,
y no están indicados para bajar el colesterol. Ellos son piparalfa y realmente los piparalfa lo que hacen es bajar, controlar las cifras de triglicéridos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros a disposición? Ácidos grasos libres, ácidos grasos etilados, que se llaman los etilester, que son los nuevos entre comillas, ya van a ver por qué, y los famosos triglicéridos de cadena media que se están explorando, pero todavía no están realmente en el mercado, pero van a ser un futuro promisorio. Esto de los omegas no es reciente, nosotros estamos hablando de esto desde hace mucho tiempo, o no más que todos los canadienses, los esquimales, que ellos comprobaron cómo la ingesta de estas grasas, de estos pescados de aguas marinas frías realmente protegían, y ahí pues todos los estudios, todos los estudios desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo. Algunos pues no cumplieron los requisitos, no eran comparables, pero el GISI, que fue un estudio italiano de corazón, realmente dio mucha evidencia de los omegas, aunque tuvieron que pararlo por ética, porque no lo dejaron seguir, puesto que existían otros medicamentos que ya controlaban. Y el YELIS, que es el de los japoneses, que sí lo hicieron con un estudio con un omega con etilado. Entonces, luego miran cuáles son los que se solubilizan mejor, cuáles entran mejor a membranas, y son estudios de hace 10 años. Y finalmente sale el Reducit en el 2019, en enero, hace un par de años, que fue el que marcó pues, la pauta en este momento para recomendar específicamente un tipo de omega 3, que es que es etilado y que es el icosapentanoato. Etil-icosapentanoato, el famoso EPA, no es un EPA común y corriente, sino que está unido a su grupo etílico. Más o menos 5 años de seguimiento, 473 centros, que fue importante por esto, y aparte de todo, pues se publica con bombos y platillos en enero del 2019 en Razona, que es capaz, y es el único omega del etil-icosa que es capaz de bajar. Fíjense que los puntos primarios de muerte cardiovascular fatal y no fatal, pero también arritmias, hospitalización, etcétera, y realmente es un protector cardiovascular de eventos importante, sin que siempre logre llevar a metas de control el triglicérido. Y aquí está cómo en pacientes ya que tenían infarto se comprueba cómo ellos evitan más eventos cardiovasculares. Entonces lo ha colocado como el rey de los omegas en este momento, con una dosis de 4 gramos día, por todos los favores cardiovasculares que tiene, ¿cierto? Es el etil-icosapentato, que es un trabalenguas decirlo, pero así tenemos que solicitarlo. Y a veces las combinaciones que tenemos siempre de EPA y DHA, de icosapentanoico y glucosa, sirven, bajan las cifras, pero no han podido comprobar ellos solos, libres, que son protectores cardiovasculares. Bajan los triglicéridos, pero no están comprobados como protectores. Sin embargo, desde el 2020 ya todas las guías de cardiología están recomendando específicamente lo que les decía, el icosapentanoato de etilo en estas concentraciones. Ya lo tenemos en el país hace unos buenos años. Y después de esto, simultáneo, también se hizo la reducción de placa en pacientes y se midieron en el Evaporate, y en el Enhanced lo que se hizo mirar fue comparar cuál de los dos era más soluble o insoluble. En este Evaporate lo que se encontró es que sí, se me fue la mano ahí, que sí reduce la placa después de que hicieron los estudios midiendo por tomografía. Entonces sí favorece el uso continuo pues, de este cosaetil. Y este estudio pues realmente no encontró diferencia en solubilidad, es como una controversia que existe en este momento si lo llegan a ver, que fue publicado el año pasado, pero sí tienen la ventaja que disminuyen la PCR, pues de marcador inflamatorio, y no aumentan las cifras de LDL, que era lo que le pasaban a todos los estudios con omegas, que siempre aumentaban la LDL. Estos estudios han demostrado que este etil-icosapentanoato no lo hace. Están corriendo este año de Laboratorios Pharma más estudios de este compuesto con la idea de saber si también pueden bajar la LDL y los otros intermediarios, ApoB, fosfolipasa A, o incrementar las cifras de HDL, lo que se busca. Y la investigación sigue fuerte, están en ensayos de la vida real, en donde el Reducit se busca pues, los MACE que están de moda,
sale este año, igual en población americana específicamente, o también se están haciendo intervenciones para mirar sobre fibrilación auricular específicamente o sobre paciente hospitalizado con falla cardíaca, y los resultados estarán el año entrante. O sea, están estudiando full, y también se encontró un favor importante en obesidad, y ya en experimentación se encontró que el uso de este eicosapentanoato también bajó de peso a quienes lo utilizaban, lo cual pues sabemos que es una de las metas que se buscan en este momento. Y para terminar están los otros PIPAR alfa, que ya no son naturales como son los ácidos grasos, sino son PIPAR alfa sintéticos, que son los famosos fibratos que conocemos desde siempre, y como PIPAR alfa pues van al núcleo y son capaces de regular toda la síntesis de los transportadores de triglicéridos. El estudio FELD, me acuerdo que logramos estar ahí en la presentación de este estudio, fue en el 2005, y ya se veía que además de bajar los triglicéridos, nosotros no tenemos mucho arsenal de bajar triglicéridos, ¿no? Siempre han sido los fibratos, el gemibrosil, que recordemos que hay que usarlo con cuidado si el paciente ya tiene una falla renal, y de resto nos queda el ácido fenofíbrico y demás. Y ya desde este año se vio que tenía algún efecto sobre la retinopatía diabética, o sea que tendríamos otra razón de más para usar fibratos si se los tenemos que poner al paciente. Y el año pasado ya se publicó cómo realmente el utilizar fibratos en un paciente diabético, porque se requiere para su control de triglicéridos, también hace una detención en la progresión de la retinopatía diabética. Yo no sé si ustedes tienen pacientes con retinopatía diabética, pero es lamentable ver lo incapacitados que ellos quedan. Y si además de esto llegan a desarrollar un pie diabético, de verdad que eso sí que es una hecatombe. Entonces, yo sí les recomiendo que el mensaje de hoy es: no olviden mirar los triglicéridos de su paciente diabético. Muchas gracias.